Después de haber visto la semana anterior Hechos de los Apóstoles, hoy vamos a entrar con lo que son las cartas. Habíamos visto anteriormente que Pablo escribió 13 cartas de las 21 que hay en las 21 del Nuevo Testamento. Así que hoy vamos a considerar, quizá para mí, es un tema controversial, la primera carta que escribió Pablo, Gálatas. A quienes no opinan lo mismo que yo. Lo que vamos a considerar es lo siguiente: vamos a considerar el autor, los destinatarios, la fecha, la ocasión y propósito, la estructura, características especiales, enseñanzas importantes y el contenido. En cuanto al autor, hay evidencias internas y evidencias externas. La evidencia interna la encontramos al inicio de la carta, cuando Pablo se identifica como el escritor. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. También en capítulo 5, versículo 2, Pablo dice: "He aquí, yo, Pablo, digo". Tenemos la evidencia interna que Pablo fue el escritor. En la evidencia externa tenemos a Euserio. Euserio incluye el libro de Gálatas en la lista de las epístolas paulinas. También tenemos el testimonio de Ireneo, Tertuliano, Orígenes y Clemente de Alejandría, que ellos citan repetidamente al libro de Gálatas como una epístola de Pablo. El fragmento muratoriano, que es entre los siglos 180 y 200, incluye varios libros del Nuevo Testamento y está dentro de la lista la epístola de Gálatas como de autoría paulina. Y la iglesia primitiva en general atribuye desde los primeros años que Gálatas es una epístola escrita por Pablo, así que no hay una voz disidente o una objeción en cuanto que Pablo escribió la carta. Destinatarios: aquí vienen dos posibles teorías, que si Pablo escribió a Gálatas del norte o Gálatas del sur. Ese es el tema controversial. Por eso yo les digo que, en mi opinión, Gálatas es la primera carta. Este fue el primer viaje. Tenemos que ubicarnos en Hechos capítulo 3, 14. En Hechos capítulo 3 y 14 se narra el primer viaje de Pablo, ¿se acuerdan? Que Pablo y Bernabé salen de Antioquía de Siria, van a Salamina. Aquí ellos predican en una sinagoga. Después de predicar en la sinagoga, ellos van a Pafos. En Pafos aparece, ¿se acuerda?, Elimas, un mago que estaba en contra de Pablo y Bernabé. Y Pablo maldice al mago, y el procónsul, que se llama Sergio Paulus, cree en la palabra de Dios debido a esa maldición que Pablo le dice. Después de eso, ellos fueron a Perge, allá predicaron en la sinagoga, y después fueron a Antioquía. En Antioquía hubo un gran crecimiento de la iglesia, ¿se recuerdan? Un gran crecimiento de la iglesia por parte principalmente gentiles. Entonces los judíos tuvieron celos y casi que me querían matar a Pablo y a Bernabé. Entonces ellos huyen a Iconio. En Iconio ocurre lo mismo que en Antioquía. Muchos gentiles son conversos, los judíos tienen celos, y los judíos de Antioquía que llegan a Iconio los hacen irse a Listra. En Listra, finalmente Pablo es apedreado hasta el punto de la muerte. Casi que daban por muerto a Pablo. ¿Sí? Porque, digamos, algunos he leído, ¿verdad?, que la carta a los tesalonicenses fue primero. Eso vamos, sí, ese es el punto. Pero aquí le estoy dando ese fue el primer viaje. Reconozcan estas ciudades, reconozcan Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe. Esta parte es de Galacia. Ahora veámoslo en otro mapa.
pasó. Veamos, aquí está el mapa completo. Todo esto es Galacia. Toda esta región es Galacia. Vean los nombres que yo les dije: Antioquía de Pisidia, Listra, Iconio, Derbe. Aquí está Siria, Antioquía de Siria. Ellos salieron de aquí. Aquí no sale en la pantalla, pero aquí está Chipre. Ellos salieron de aquí a Chipre, de Chipre para estos lados, para acá. Perge, ¿se acuerdan que yo les mencioné? Perge, después Antioquía, después Iconio y Listra. Esta parte se le conoce como Galacia del Sur. ¿Ves que está el sur? Este es el norte. Entonces, esta es lo que yo les menciono acerca de las dos teorías, que Pablo le escribió a cuál es Galacia, a la Galacia del sur o Galacia del norte. Pero como hemos visto, y ya leyeron ustedes, ¿verdad? En Hechos 13:14 solamente se menciona esas ciudades, no se mencionan las ciudades del norte, solamente las del sur. Entonces, aquí lo vemos, Lucas registra nada más esas ciudades del sur. Sabemos también que la iglesia de Galacia contribuyó para ayudar a la iglesia de Jerusalén, que estaba en necesidad, y dentro de las personas que iban para Jerusalén se menciona solamente a personas de Galacia del sur, Timoteo y Gallo, en Hechos 24. No hay representantes de Galacia del norte. Es una evidencia de que la carta fue para Galacia del sur, ¿verdad? Otra evidencia es que la Galacia del sur era más vulnerable a las enseñanzas falsas de los judaizantes. O sea, ¿cuál es el tema de los Gálatas, de la carta de Pablo cuando escribió a los Gálatas? ¿De acuerdo? Sí, los exhorta al judaísmo. Al judaísmo, ¿verdad? Es una carta muy fuerte hacia el judaísmo. Entonces, sabemos que Galacia del sur era más vulnerable a la llegada de los judíos, o cristianos judíos que querían volver al judaísmo, siendo que Galacia del sur está más cerca de Antioquía. Vemos en el mapa que está más cerca de Antioquía que Galacia del norte. Veamos, volvamos para que vean. ¿Ves? De Antioquía a Galacia Galacia del sur está más cerca que Galacia del norte. Es que yo le quedé muy largo llegar acá. Es más fácil que los judaizantes de Antioquía de Siria llegaran acá a Galacia a poner sus ideas de volver a la circuncisión. Además, la mención en Gálatas 2:1, 9 y 13 se menciona a Bernabé. Se menciona a Bernabé suponiendo que los destinatarios de la carta lo conocían. Y sabemos que Bernabé solamente fue en el primer viaje con Pablo. Ya en el segundo viaje se acuerda que ellos se pelearon porque Juan Marcos los abandonó y Bernabé quería llevar a Juan Marcos, pero Pablo dice: no vamos a llevar a Juan Marcos, él nos abandonó. Entonces ellos se separan. Finalmente Bernabé y Pablo se separan para el segundo viaje. Bernabé toma a Juan Marcos y va a Chipre, mientras que Pablo toma a Silas y va a Antioquía. Ahora vienen los otros. Hay gente que dice: no, es que no fue del sur, fue del norte. Bueno, esos son argumentos que ellos dicen. Ellos dicen lo siguiente: dicen que el registro de Lucas de la visita de Pablo a esta región sugiere una persecución severa, pero Pablo no menciona la persecución en su carta. Es cierto, recuerda que Pablo incluso fue apedreado en Listra, pero Pablo no lo menciona en la carta. Bueno, según ellos, que eso es una evidencia de que la carta iba para los Gálatas del norte, según ellos. El segundo punto, ellos dicen que Pablo mencionó en Gálatas 4:13 que él padeció una enfermedad, pero Hechos no lo menciona. Entonces dicen, entonces quiere decir que esa parte de Hechos fue cuando Pablo fue a la Galacia del norte, que no se narra en Hechos, según ellos. Ok, además de eso dicen que Pablo usa la palabra "oh Gálatas insensatos", y que esa palabra se refiere principalmente a las ciudades, que no se refiere a las ciudades
que mencionamos, a las ciudades donde está Antioquía, de Pisidia, a Derbe, Listra, que esas ciudades, a esas partes no se les llamaban Gálatas, porque los Gálatas, eso no lo mencioné, pero los Gálatas eran franceses, galos. Los Gálatas eran franceses que llegaron a la región. Ustedes leyeron eso en Harrison, ¿verdad? Tuvimos que haberlo leído. Eran franceses que llegaron a esa región y se asentaron primeramente en el norte y después en el sur. Cuando llegaron los romanos y fueron conquistados, Roma les puso el nombre de Galacia a toda la región. Entonces hay una idea de que hay gálatas étnicos y gálatas solamente ciudadanos. Así que Pablo pudo ver, además de eso, que antes en el pasado también esa parte era conocida como Galacia, étnicamente, porque ahí también llegaron los galos. Así que ese argumento se les cae. Los que aceptan un destino en Galacia del Norte para Gálatas insisten en que las menciones a la región de Frigia y de Galacia en Hechos 16:6 y la región de Galacia y Frigia en Hechos 18:23 se refieren a las provincias de Frigia y Galacia. Su razonamiento es que Pablo fue a la provincia de Galacia en el norte luego de haber visitado primero a Galacia del sur. Bueno, vamos a ver ese mapa. Ellos dicen que la mención que hace Pablo en Hechos, que acabo de mencionar yo, que ellos dicen que en este viaje Pablo hizo esto, en el segundo viaje. Recuerdan que Pablo fue con Silas en el segundo viaje, no fue con Bernabé. Y el segundo viaje era devolverse. Ellos llegaron a Listra y luego en el primer viaje y luego se volvieron. En el segundo viaje salen de Antioquía igualmente, pero no van a Chipre, sino que Pablo va a Derbe. Aquí conoce a Timoteo, ¿se acuerdan? Ustedes leyeron, ¿verdad? Aquí conoce a Timoteo y Silas y Timoteo allí van a Pablo en el resto del viaje. Lo que ellos dicen es que Pablo llegó aquí, ve que se Frigia, y que Pablo hizo esto. Agarró para el norte. Pero lo que leemos es que lo que entendemos y lo que los historiadores han llegado a entender es que Frigia y esta parte donde él cruza se le conoce como Galacia. A esta parte que ellos cruzan se le conoce como Galacia. Así que no es de peso, o sea, su razonamiento no calza el pensar de que ellos fueron acá, porque esta parte también se le conoce como Galacia. Entonces ellos cruzan Galacia y Frigia y van a Troas, siguiendo el relato de Lucas en Hechos. Llegan a Troas y de Troas llegan a Filipo. ¿Se acuerda de Filipos, una mujer que es conversa, que llega a ser convertida? ¿Se acuerda? ¿Cómo se llama esa mujer? Vendía púrpura. ¿Se acuerda? No me acuerdo. Lidia, ¿se acuerda? Bueno, aquí voy a concluir con los destinatarios. El tema del destino de Gálatas no puede ser resuelta con total certeza, pero a mi juicio los argumentos a favor de un destino en Galacia del Sur son más convincentes que aquellos para un destino en Galacia del Norte. Punto 1. Pablo conocía a los lectores personalmente en 1:8, 4:11, 15 y 19. La ruta que aparece en Hechos 16 y 18:23 es la del sur de Galacia. Esa parte se reconoce como Galacia, lo que yo acabo de mencionarles. Pablo usó habitualmente la designación romana de las provincias. Cuando Pablo escribe a los romanos, es la provincia de Roma, ¿verdad? Entonces, Pablo utiliza la designación de las provincias. Cuando llama Gálatas, se refiere a la provincia, no a la parte étnica, sino a la provincia romana. Galacia contribuyó, como ya lo mencioné, a la ofrenda de ayuda con personas del sur de Galacia que acompañaron el transporte del donativo. Bernabé también se menciona en Gálatas, dándose a entender de que los lectores conocían a Bernabé. Por estas razones, es verosímil que Pablo se esté refiriendo a Gálatas del sur. Ahora, ¿cómo afecta esto? Aquí viene la fecha. Eso
que yo les mencioné afecta la fecha. Si realmente fue escrita para Gálatas del Norte, tenemos que fechar la epístola en el año 50 o 52, una fecha más posterior, basándose en que Pablo, en Hechos 16, 6 días que antes de Troas, él fue a Galacia del Norte. Pero si nosotros decimos que es Galacia del Sur, las que yo les mencioné, la fecha sería más temprana, la fecha sería de 48 y 49. ¿Y por qué digo esto? Porque recuerda que el primer viaje fue capítulo 13 y 14, ¿qué cubre en el 15? El concilio. El concilio, ¿verdad? ¿Y cuál fue el punto del concilio? Los judaizantes. Los judaizantes y que los judaizantes querían que los gentiles se circuncidaran. ¿Y cuál es el tema en Gálatas que aborda Pablo? El problema es la circuncisión, ¿verdad? Sí. Querían volver a la circuncisión. Entonces, Pablo no menciona en la carta a los Gálatas el concilio. Pablo lo pudo haber mencionado, pero no lo mencionó porque el concilio no había ocurrido. O sea, lo más lógico sería que el concilio no había ocurrido cuando Pablo escribió la carta. Así que la fecha sería una fecha muy temprana, una fecha de 48, 49. No sé si sea una pregunta prudente, pero así es. ¿Podría haber sido posible que la carta de Gálatas haya sido escrita en 2 ocasiones? Aunque es una sola carta, pero bueno, pienso que eso estamos ahí discutiendo, pero como se localizan, algunos eventos se localizan en el norte y otros en el sur, entonces no es posible que esa haya sido, por así decir, 2 cartas aparte, que después haya hecho una. No, al revés. Los eventos se localizan solamente en el sur, más bien en el norte no se menciona nada. No se menciona nada. Ellos tratan de hacer coincidir el capítulo de Hechos 16, cuando Pablo va allá en el segundo viaje, y antes de llegar a Troas, que Pablo se desvió hacia el norte. O sea, ellos están tratando de cierta manera un poco torcer, ¿verdad? Para hacer decir la escritura que Pablo fue al norte. Pero realmente no hay evidencia, no se menciona que Pablo haya ido al norte, sino que nos dice que pasó por ahí, pasó por Frigia y Galacia, que esa región donde pasa es Galacia, y fue a Troas. Es lo que nos dice. Vean que lo tenemos en Hechos. Capítulo 16, vamos a ver. En el segundo viaje dice que Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos de la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Después conoce a Timoteo en Derbe y Listra. Pablo toma a Timoteo y le circuncida por causa de los judíos. En capítulo 16 dice, en capítulo 16, versículo 11, zarpando pues de Troas, vinimos en rumbo directo a Samotracia y el siguiente día a Neápolis y de allí a Filipos. ¿Ves que no se registra en ningún lado que Pablo se desvía hacia Galacia del norte? Nunca se dice. Así que el destinatario pudo ser Galacia del sur. Al menos Hechos no nos menciona. Más bien Hechos nos confirma que esta parte de Galacia posiblemente llegó al Evangelio por medio de los cristianos, por medio no por Pablo, sino por otros cristianos. Igualmente, Pablo no fundó todas las iglesias. Sabemos que
Pablo no conocía a los de Roma. Pablo deseaba conocerlos. Ok, entonces esa teoría de Galacia del Norte y Galacia del Sur nos da este cuadro en el momento que se pudo haber escrito la carta. Según los que tienen la teoría de Galacia del Norte, en el primer viaje misionero ocurrió el primer viaje misionero, después el concilio, después el segundo viaje misionero y después la escritura. O sea que Pablo escribió Gálatas después del segundo viaje misionero, los que sostienen esa teoría, lo cual tiene que tener una fecha muy posterior. Los que sostienen la teoría de Gálatas del Sur, que es la que yo sostengo, ocurrió primero el viaje misionero, que se narra en capítulo 13 y 14, después viene la escritura antes del concilio, Pablo escribe Gálatas, después viene el capítulo 15, el concilio, y después ocurre el segundo viaje misionero, que Pablo va con Silas. Ok, ocasión y propósito. Como yo lo mencioné, Gálatas fue escrito principalmente para erradicar la herejía que estaba ocurriendo de los judaizantes, que ellos querían volver a la circuncisión y querían obligar a los cristianos a circuncidarse. Enseñaron que los gentiles tenían que circuncidarse, decían que Pablo no era apóstol, ellos también no eran un apóstol auténtico, con eso querían restarle la autoridad a Pablo. Pablo escribe para establecer su autoridad apostólica, dice que sus adversarios están pervirtiendo el evangelio de gracia, son falsos maestros y la justificación es solamente por gracia. Fue escrito para corregir y neutralizar las falsas enseñanzas del legalismo judío en la iglesia de Galacia del Sur, no del Norte. Bueno, ya está una discusión, todos se perdieron la discusión de la teoría de Galacia del Sur y Norte. Ok, es una estructura de la carta de los Gálatas. La introducción de 1 a 9, los saludos. Pablo dice que él es apóstol no por investidura humana, sino que por Jesucristo y por Dios. Él denuncia y dice: me asombro que tan rápido se han apartado y han seguido otro evangelio, y la repetición de que no hay otro evangelio, sino que sea anatema el que predique otro evangelio. La segunda parte, la personal, Pablo sacó la autenticación del apóstol, de la libertad y la fe. El evangelio de Pablo fue recibido por revelación especial, no fue por ninguna persona, ningún apóstol, sino que fue por Dios mismo, Jesús mismo. El evangelio de Pablo fue independiente de los apóstoles en Jerusalén y las iglesias en Judea. Ahora viene una tercera parte, que es la doctrinal. Pablo aquí elabora toda la doctrina de la justificación por la fe. Primeramente, él menciona la experiencia de los Gálatas en el evangelio, que cómo llegaron ellos a la fe, si fue por la ley o cómo recibieron el Espíritu, si fue por la ley o fue por la gracia. Después Pablo retoma la experiencia de Abraham, cómo Abraham fue justificado, antes de la circuncisión o después de la circuncisión. ¿Recuerdan eso? ¿Sí leyeron Gálatas? Luego Pablo sigue con la maldición de la ley. Dice que el que no guarda una letra de la ley es maldito. La prioridad de la promesa, el propósito de la ley. Pablo dice que la ley no es mala, sino que la ley funciona como un ayo, como un tutor para llevarnos a Cristo. Luego Pablo sigue con la alegoría de Agar y Sara. ¿Se acuerdan? Dos hijos de Abraham. Agar es el hijo que tuvo con Agar, era la esclava, eran los esclavos, y con Sara el de la promesa. Es una alegoría que usa Pablo para escribir eso, la justificación. Luego Pablo ruega para entrar a la libertad de la ley. Bueno, y luego después la cuarta parte es la práctica de la vida de libertad. Aquí Pablo elabora la exhortación a la libertad y la vida por el Espíritu y no por la carne. En capítulo 5 Pablo por un lado dice cuáles son las obras del Espíritu, él nombra muchos, y cuáles son las obras de la carne, y hace un llamado también a la ayuda mutua, y después concluye su carta. Jeffrey, ¿Sí?
bueno, no sé si lo mencionaste, pero ahora que entramos a estas cartas, a las cartas paulinas, Ajá. sí, dentro de su estructura de cada una de las cartas, es necesario que nosotros entendamos esa estructura de, Sí, ya lo vimos. ¿verdad? De una parte doctrinal, y que el asunto no queda solamente en doctrina. Pablo mismo en sus cartas nos muestra que esto que acaba de explicar en una forma doctrinal, ¿verdad?, tiene una parte práctica. Correcto. Entonces, que la doctrina tiene esta parte práctica, y generalmente en cada carta se va a ir viendo esa forma, esa estructura. Siempre hay una aplicación a la doctrina que está relacionado al punto dependiendo de cada carta, ¿verdad? Sí, eso lo vimos la semana pasada. La semana pasada vimos hechos y también vimos las estructuras de la carta de Pablo. Yeah. Incluso vimos un ejemplo de una carta de la antigüedad, cómo se hacían. Y leímos Hechos capítulo 15, en el concilio, que los hermanos escriben una carta, y la carta empieza de los hermanos, de los apóstoles y ancianos de Jerusalén, a los hermanos en las iglesias. Salud, esa es la introducción. Después viene el cuerpo, que es básicamente decir que la circuncisión no es necesaria, nada más que se guarden de fornicación, guarden de idolatría, guarden de ciertas cosas. Pasarla bien, así termina la carta, pasarla bien. Eso vimos. Ahora vimos también la semana pasada que Pablo hace un cambio en las cartas. Pablo el saludo lo hace más extendido, no usa el término antiguo, sino que usa un término más cristiano, gracia y paz. Pablo como judío utiliza la palabra shalom, ¿verdad?, que al final lo hace en griego, pero como judío él piensa en shalom más que en la paz cualquiera, o una paz normal. Y vimos también la parte de agradecimiento, hasta me acuerdo por lo que vimos la parte de agradecimiento, no estoy leyendo. Vimos la parte en la que Pablo siempre da una acción de gracias por alguna razón. En Tesalonicenses da gracias de ver cómo perseveran en la fe, dan gracias, una acción de gracias pequeña. Luego sigue en el cuerpo, viene la parte doctrinal ya, después viene la parte práctica, y al final termina con una doxología, generalmente. Una doxología, que esas dos teologías se utilizan incluso en el servicio del culto. Nosotros lo usamos para terminar el culto, porque son muy bellamente expresan un mensaje. Ok. ¿Alguna duda? Sí. Una pregunta, bueno, aparte de lo que has expresado, Pablo escribió las cartas con esa estructura en mente, ¿verdad? O, digamos, por ser así como un erudito, él sabía que se iban a llegar a juntar, porque, digamos, no leía Romanos, de pura doctrina, pero, digamos, tal vez leía Filipenses, o él se lo veía más por sectores, como viéndolo ya desde ese punto de vista. Él siempre tenía en mente eso. Habría que preguntarle a Pablo. No, pero yo creo... ¿verdad? No, pero sí, digamos, es evidente, como ya también lo mencionamos, las cartas, porque se escribieron las cartas, ¿se acuerdan? Que era una necesidad de mantenerse en contacto con las iglesias. Claro. Entonces, había esa necesidad y esa urgencia de no poder trasladarse, porque Pablo escribe, por ejemplo, a los romanos que él deseaba ir. Él escribe a los tesalonicenses que él quería ir, pero no podía, se había impedido. Entonces, vemos esa necesidad de querer ir, pero no poder. Entonces, debido a eso, se escriben las cartas, de una manera, de un carácter personal. Y al tener la investidura de apóstol, esas cartas se convierten en autoritativas. Adquieren para nosotros autoridad, y también para las demás iglesias. Sí. No, lo que iba a mencionar era que no, claro que sí, cada lugar al que él mandaba una carta tenía algo muy personal. Sí. Claro, él estaba pensando en algo específico cuando escribió Filipenses.
y les estaba tratando de transmitir el asunto de sus prisiones. Pero algo que ha sido dentro de la soberanía de Dios es que en todas las cartas, aunque haya tenido algo personal, logra cubrir cualquier herejía de ahí en adelante. Usted solo ocupa el Nuevo Testamento y de todo lo puedes cubrir. Vea que aquí está obras, Los judaizantes que volvieron a la ley. es correcto, y podemos ver a los apóstoles con 1 Corintios, de todo encuentras. Sí. Todas las herejías dentro de la soberanía de Dios. Se ve que toda herejía salió en esos años y Pablo tuvo respuesta para cada uno. Claro. Porque al final el problema que vemos en Gálatas era una salvación por obras, como dice el este, y no por gracia. Entonces Pablo elabora toda su doctrina en el cuerpo para establecer y dar preeminencia a la gracia y a la fe por encima de las obras. Incluso él va incluso a las promesas, ¿verdad? La promesa de Abraham, la promesa de Abraham está antes que la ley, mucho antes que la ley. Sí, bueno, siempre he pensado que gracias a Dios que está esta carta, porque si no tuviéramos unos problemas con los judaizantes, o sea, ¿verdad? Ellos se vendrían de muchas cosas y, Sí, y de esta carta, claro. ¿verdad? De hecho, que por eso fue el concilio, ¿verdad? Yo lo mencioné en el no estaba, la teoría de que Pablo escribió la carta en el año 48-49 a la iglesia de Galacia del Sur, las iglesias donde está Antioquía de Pisidia, Listra, Derbe, fue a esa gente principalmente. Eso nos da una fecha del 48-49, que fue antes del concilio en el capítulo 15. El capítulo 15 fue el concilio. Y en el concilio se trató el tema de la circuncisión. Por eso es que yo pongo a la carta de Gálatas una fecha muy temprana. Hay algunos que la ponen en una fecha muy posterior, que la colocan, como yo los mencioné. Por eso ustedes no lo vieron. Llegaron tarde. ¿Ves? Que colocan los Galacias del Norte, colocan la carta incluso después del segundo viaje de Pablo. Había sido mucho tiempo, y además no tendría sentido el hecho que Pablo dijera: me asombra lo rápido que se han apartado de la verdad, de la verdad. O sea, no tendría sentido Pablo dijera tan rápido, me asombra tan rápido, si la carta fue escrita en el segundo viaje, después del segundo viaje, ya han pasado muchos años. Entonces tiene mucho sentido, y por eso yo coloco la carta de Gálatas en el año 48-49. El año 48-49, antes del concilio, más o menos. Veamos algunas características que tiene la carta. Esto lo menciona Harrison. Tiene un tono brusco hacia los judaizantes, ¿verdad? Y a los gálatas también. Tiene la ausencia típica de la acción de gracias, que vimos que Pablo siempre, pero aquí no. Y Pablo no se anduvo con ligerezas, porque era un asunto muy importante. Aquí es la salvación, es un asunto soteriológico. Pablo entonces no da una acción de gracias, sino que una vez empieza a la urgencia. También muestra la versatilidad al referirse a su presentación, la escritura, la experiencia, la lógica, las advertencias y las exhortaciones. La lógica, incluso, que Pablo utiliza el singular, que no dice en tu simiente, sino en la simiente, ¿verdad? Es un asunto muy detallista de Pablo en el uso de las escrituras, ¿verdad? En tu simiente, no dice en tu simiente. Después de 2 Corintios, es la carta más autobiográfica de Pablo. Pablo da mucha información de él en la carta, acerca de los viajes a Jerusalén. Él dice que fue 2 viajes a Jerusalén. Eso también es una prueba de que Gálatas se escribió antes del concilio. Pablo menciona en Gálatas que él fue 2 veces a Jerusalén. La primera vez, después de su conversión, en la cual no había ningún apóstol, solo Jacobo y Pedro nada más. Jacobo y Pedro nada más. Y el segundo viaje, que algunos dicen que fue el concilio, pero no pudo ser el concilio. El segundo viaje fue el que narra en el capítulo 9, cuando ocurrió la hambruna, ¿se acuerdan? Cuando un vidente dijo que iba a venir una hambruna.
Capítulo 9 de qué? ¿Ah? Capítulo 9 de Hechos. Hechos. ¿Se acuerda que llegó, no me acuerdo cómo se llama, pero llegó un profeta y diciendo que iba a ir a una hambruna? Se hizo una recolecta y se llevó a Jerusalén. Sí, sí. Okay. Esa fue la segunda vez. Entonces cuando Pablo escribe la carta, ha ido 2 veces. Cuando escribe la carta a los Gálatas dice que él fue 2 veces. Entonces uno dice, ok, fue esas 2 veces. Todavía no había ido a la tercera, que fue el concilio en Jerusalén. Entonces por ahí también incluso es una muestra de que Gálatas fue escrito en ese año. Porque el cierre es único para resaltar las principales verdades de la epístola de un modo más firme ante sus lectores. Vea lo que dice Pablo: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia imagen. Todos los que quieren agradar la carne, estos obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea de ellos y a Israel y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, con vuestro espíritu. Amén. Interesante que Pablo dice, las marcas dice que él tiene las marcas de nuestro Señor Jesucristo. Uno dice, ¿cuáles marcas? Y lo cual es que Pablo fue apedreado. Uno podría decir, eso fue pues, una muestra de que Pablo, pues eso que Pablo escribió fue a la iglesia a las iglesias del sur. Buenas. A las iglesias del sur, porque las iglesias del sur, en Listra, Pablo fue apedreado, él tenía las marcas. Enseñanzas importantes. No ha existido ni existirá otro evangelio del que ya ha sido anunciado por Jesucristo. Si alguien de nosotros o un ángel del cielo anuncia otro evangelio diferente del que ya dejó Cristo, debe ser considerado anatema. Todo falso evangelio deberá ser rechazado inmediatamente y sin miedo. Ningún cristiano deberá vivir bajo el legalismo de la ley mosaica. Toda falsa enseñanza proveniente de cualquier maestro, pastor o líderes debe ser corregida y confrontada con la Biblia. Las iglesias deben de vivir en la gracia y la paz de Jesús, quien se dio por nuestros pecados. Todo buen cristiano es justificado por la fe, no por la ley ni por las obras. Confiar en la ley nos convierte en transgresores de la gracia. La gracia de Dios es anulada por guardar la ley del legalismo. La justificación viene solamente por la fe en Cristo Jesús. El medio de la justificación de Abraham fue la fe. Y que Abraham creyó y le fue contado. Los herederos de las bendiciones de Abraham son aquellos que han sido liberados de la ley y obras a través de Jesucristo. El único medio para la salvación es la liberación de la maldición a través de Cristo. La ley fue un instrumento para traernos a Cristo, fue un ayo, ¿recuerdan? Un ayo. Pablo dice que fue un ayo, un instructor. Aceptar el legalismo judío es retorno a la esclavitud espiritual. La vida de libertad cristiana debe ser dirigida por el amor. El creyente es llamado a la libertad y debe de usarla apropiadamente. Todos los verdaderos creyentes caminan en el Espíritu, no en la carne. Las obras de la carne son practicadas por los incrédulos sin Cristo. El fruto del Espíritu es practicado por los verdaderos creyentes, libres de la ley y del legalismo. Los creyentes que viven por el Espíritu han crucificado la carne. Debemos de confiar en la cruz de Cristo y regocijarnos por la vida nueva que tenemos por el sacrificio de Cristo.
Ya lo vimos, ¿verdad? Ese es el contenido, básicamente. Y ya lo vimos. Y con esto terminamos. Vale. Tal vez, Jeffrey, podrías poner en la parte de la justificación nada más para... ¿Cuál parte? Tienes una sección ahí que tiene que ver... Ajá. Esta. Ajá. Justificación por la fe, que es la parte doctrinal también. Ujú. Justificación por la fe, justificación por la fe en caso de Abraham, cómo fue justificado Abraham, Ujú. si antes o después de la circuncisión, que es el punto. Primeramente fue antes de la circuncisión, ¿verdad? Abraham creyó y fue contado por justicia, y fue antes de la circuncisión. Entonces Pablo argumenta cómo fue Abraham justificado, antes de la circuncisión, después de la circuncisión. Bueno, fue antes de la circuncisión. La maldición de la ley y libertad a través de Jesucristo, el pacto de fe con Abraham, el verdadero propósito de la ley, que es un año, los hijos por la ley y no por las obras, no volver a la esclavitud. Básicamente fue lo que ya vimos. Ujú. Y el asunto práctico, ¿verdad? La libertad de los ritos de la ley, que ya no estamos sujetos a los ritos, y Pablo enumera más bien las obras del Espíritu, ¿verdad? Paz, mansedumbre, benignidad, todas esas obras del Espíritu sobre las cuales, dice Pablo, no hay ley. No hay ley. En Gálatas, Pablo relaciona el bautismo con la circuncisión. Sí, ¿verdad? Eso es un tema más para otro curso, porque es un tema del pacto, sí. Alguno podría decir sí, pero Pablo no lo menciona. O sea, eso sería más nuestro. Los bautistas no dirían semejante cosa, ¿verdad? Yo guardo. Andrés se ríe por eso. Es un tema más de comprender, o digamos que nuestra teología, más nuestra hermenéutica con relación a los que tienen otro tipo de entendimiento. Pero no lo menciona, no lo No, menciona. debe ser directo. No. Directamente no lo menciona. No lo menciona. Listo, vamos a un receso y volvemos. Claro.